Buenas noches, mi nombre es Nayeli Arteaga, soy licenciada en Química y Biología. Primera pregunta, ¿cómo concibe usted que el conocimiento en el contexto de la educación a distancia cree que se genera, transmite o construye de manera diferente que en la modalidad presencial? Bueno, en el contexto de la educación a distancia, se podría decir que el conocimiento no se limita a ser algo que simplemente se transmite de un docente a un estudiante, sino que se concibe principalmente como un proceso de construcción activa. Es decir, que el estudiante tiene un rol mucho más protagonista, en donde investiga, interpreta, selecciona información y la integra con sus experiencias previas, donde el aprendizaje se vuelve más autónomo, apoyado en recursos digitales, plataformas virtuales y diversas formas de interacción. En la modalidad presencial, muchas veces el conocimiento se presenta de forma más directa y guiada por el docente. En cambio, en la educación a distancia, se requiere que el estudiante desarrolle habilidades como la autorregulación, la gestión del tiempo y el pensamiento crítico. Es aquí donde el docente deja de ser el centro de proceso para convertirse en un facilitador que orienta, que propone actividades significativas y acompaña el aprendizaje. Pregunta 2. ¿Qué entiende usted por aprendizaje significativo en la educación superior intensiva a distancia? ¿Cuáles son los elementos que desde su perspectiva lo hacen posible? Entiendo que es aquel proceso en que el estudiante no solo memoriza contenidos, sino que comprende, relaciona y aplica lo aprendido en su vida cotidiana, en el cual el conocimiento adquiere sentido porque se conecta con sus experiencias previas, su contexto social y sus necesidades reales. Y que en esta modalidad donde muchos estudiantes retoman sus estudios en condiciones diversas, en donde aprenden de manera significativa, implica que los contenidos sean útiles, relevantes y aplicables más allá de la forma teórica. Para que el aprendizaje significativo sea posible en este contexto, intervienen varios elementos claves. En primer lugar, es fundamental el rol del docente como mediador, ya que es el encargado de diseñar actividades claras, contextualizadas y conectadas con la realidad del estudiante. No se trata solo de enviar tareas, sino de proponer experiencias de aprendizaje que inviten a reflexionar, analizar y resolver problemas. Asimismo, los recursos tecnológicos y didácticos van a jugar un papel importante, como plataformas virtuales, videos, guías interactivas y actividades prácticas que facilitan la comprensión y permiten que el estudiante aprenda de distintas maneras. Pregunta 3. ¿De qué manera sus creencias sobre qué es enseñar y qué es aprender influyen en su práctica pedagógica dentro de la plataforma virtual? Mis creencias sobre qué es enseñar y qué es aprender influyen directamente en mi práctica pedagógica dentro de una plataforma virtual, ya que orienta la manera en que planifico, interactúo y evalúo a los estudiantes.
Considero que enseñar no es simplemente transmitir información, sino guiar, acompañar y generar condiciones para que el estudiante construya su propio conocimiento. Del mismo modo, entiendo el aprendizaje como un proceso activo, en donde el estudiante participa, también reflexiona y da sentido a lo que estudia. Desde esta perspectiva, mi práctica en entornos virtuales se centra más que en el contenido. Esto implica diseñar actividades dinámicas, contextualizadas y participativas, en lugar de limitarme a subir materiales o asignar tareas mecánicas. Por ejemplo, el uso de foros de discusión, proyectos que permitan al estudiante analizar, opinar y aplicar lo aprendido en situaciones reales. Pregunta 4. ¿En qué medida se siente preparado para enseñar y evaluar en entornos virtuales? ¿Qué competencias considera que le faltan aún por desarrollar? Me considero moderadamente preparada para enseñar y evaluar en entornos virtuales, ya que cuento con bases pedagógicas y cierta experiencia en el uso de plataformas digitales. Puedo planificar clases, organizar contenidos y aplicar estrategias de evaluación en línea, escenarios, foros o tareas. Además, comprendo que en la educación virtual el docente debe asumir un rol de guía y facilitador, promoviendo la participación activa del estudiante y brindando acompañamiento constante. Considero importante seguir desarrollando la evaluación formativa en entornos virtuales, ya que evaluar en línea no debe limitarse a calificar tareas, sino que implica diseñar instrumentos que realmente evidencien el aprendizaje, así como ofrecer retroalimentación oportuna y personalizada que ayude al estudiante a mejorar. Sin embargo, reconozco que aún tengo aspectos por fortalecer. Uno de ellos es el dominio más profundo de herramientas tecnológicas avanzadas, en donde no solo es su uso básico, sino en su interacción pedagógica para hacer las clases más dinámicas e interactivas. El reto no es la herramienta en sí, sino saber cómo utilizarla de manera efectiva para lograr aprendizajes significativos. Pregunta 5. ¿Cómo describe usted la articulación entre el Currículo Nacional 2016 o sus adaptaciones para educación extraordinaria y la realidad de sus estudiantes adultos en situación de escolaridad inconclusa? ¿Es la articulación entre el currículo nacional y la realidad de los estudiantes adultos en situación de escolaridad inconclusa es un proceso que requiere adaptación, flexibilidad y conceptualización constante? Aunque el currículo establece objetivos, destrezas y contenidos claros para cada uno de los niveles educativos. En la práctica es necesario ajustarlo para responder a las necesidades y experiencia de los estudiantes adultos, quienes tienen trayectorias educativas interrumpidas y contextos de vida diversos. En este sentido, el artículo no se aplica de manera rígida, sino que se priorizan aprendizajes esenciales
y se seleccionan contenidos que sean realmente significativos para los estudiantes y que muchos de ellos tienen responsabilidades familiares o han estado alejados del sistema educativo durante años, por lo que es fundamental que lo que aprendan tenga una utilidad directa en su vida cotidiana, laboral y social. Pregunta 6. ¿Qué modificaciones ha tenido que realizar al artículo extraordinario para atender las necesidades reales de sus estudiantes en la modalidad a distancia? ¿Bajo qué criterios las realiza? En la modalidad a distancia he tenido que realizar diversas modificaciones con el fin de ajustarlo a las necesidades reales de mis estudiantes. Especialmente considero sus limitaciones de tiempo, conectivos de aprendizaje. Una de las principales adaptaciones ha sido la priorización de contenidos, enfocándome en destrezas esenciales que sean útiles y aplicables en su vida cotidiana, dejando de lado aquellos contenidos más extensos o teóricos que no resultan tan relevantes en su contexto. También he modificado la forma de presentar los contenidos, transformándolos en materiales más claros, resumidos y accesibles, como guías didácticas, videos cortos o actividades prácticas. Esto responde a la necesidad de facilitar la comprensión en un entorno donde el estudiante no siempre cuenta con un acompañamiento inmediato. Además, he incorporado ejemplos vinculados a la realidad de los estudiantes, lo que favorece un aprendizaje más significativo para ellos. Pregunta 7. ¿Cuáles son, en su opinión, los factores de micro institución, familia, comunidad que más influyen positiva o negativamente en los aprendizajes de sus estudiantes? En mi opinión, los factores del microsistema educativo influyen de manera directa y también significativa en los aprendizajes de los estudiantes, especialmente en contextos de educación a distancia o en modalidades para personas con escolaridad inconclusa. Se podría decir que desde el ámbito institucional, uno de los factores más influyentes es la organización y el acompañamiento pedagógico que brinda la institución. Cuando existe una buena planificación, comunicación clara por parte de los docentes y directivos, los estudiantes se sienten orientados y motivados. En cuanto a la familia, su apoyo es muy fundamental, aunque en el caso de estudiantes adultos, este factor se expresa de manera particular, es decir, el respaldo emocional, la comprensión de sus tiempos de estudio y la colaboración en responsabilidades del hogar pueden facilitar el proceso educativo. También pueden haber factores negativos como la falta de apoyo, las exigencias laborales o familiares excesivas o entornos pocos favorables para el estudio,
lo que va a dificultar la continuidad de ellos y el bajo rendimiento acá. Mientras respecto a la comunidad, esta influye a través de las condiciones sociales, económicas y culturales en las que viven los estudiantes. Un entorno comunitario que valore la educación, ofrezca espacios de apoyo o facilite el acceso a recursos, va a ayudar a favorecer el aprendizaje. Pregunta 8. ¿Cómo evalúa los aprendizajes de sus estudiantes en la modalidad a distancia? ¿Qué estrategias considera más pertinentes para una población adulta con escolaridad inconclusa? Bueno, en la modalidad a distancia evalúo los aprendizajes de mis estudiantes a través de un enfoque integral y formativo, que no se limita a medir resultados finales, sino que considera todo el proceso de aprendizaje. Esto implica diversos instrumentos como actividades prácticas, foros de discusión, proyectos, cuestionarios en líneas y tareas aplicadas que permitan evidenciar no solo cuánto sabe el estudiante, sino cómo comprender y aplicar lo aprendido en su contexto. La estrategia clave es la autoevaluación y la coevaluación, que fomenta la reflexión sobre el propio aprendizaje y promueve la responsabilidad del estudiante en su proceso formativo. Además, procuro valorar la participación en los espacios virtuales, ya que la interacción también es una evidencia importante de aprendizaje. Pregunta 9. ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza habitualmente en su práctica docente? ¿Cómo decide cuál usar para cada tipo de contenido o actividad? En mi práctica docente en modalidad a distancia, utilizo diversas herramientas tecnológicas. Revisar contenidos, facilitar la comunicación y evaluar los aprendizajes. Entre las más habituales que utilizo se encuentran plataformas educativas como Aula SJP, EducaPlay, Cerebrity, Live Worksheets, Gurwal, que sirven para gestionar tareas, subir materiales y dar seguimiento al progreso de cada uno de los estudiantes. Para la comunicación sincrónica empleo el Microsoft Teams, pero hay que tener en cuenta que existen aplicaciones como Zoom, Google Meet, mientras que para la interacción rápida y el acompañamiento utilizo WhatsApp. Además, incorporo herramientas complementarias como formularios de evaluaciones, presentaciones interactivas, videos educativos, recursos digitales que facilitan la comprensión de los contenidos. Estas herramientas permiten diversificar las estrategias de enseñanza y adaptarse a distintos estilos de aprendizaje. Pregunta 10. ¿Cuáles
su experiencia con las dificultades de conectividad o acceso tecnológico de sus estudiantes. ¿Cómo gestiona estas desigualdades en el aula virtual? Una de las dificultades más frecuentes que enfrentan los estudiantes es la limitada conectividad o el acceso desigual a recursos tecnológicos, ya que muchos no cuentan con un internet estable o dispositivos adecuados o incluso con un espacio fijo para estudiar. Estas condiciones afectan directamente su participación en clases virtuales, el envío de tareas y el seguimiento continuo del proceso de aprendizaje. Ante esta realidad he observado que no todos los estudiantes pueden conectarse en los mismos horarios o participar en actividades sincrónicas, lo que genera brechas en el aprendizaje si no se toman medidas adecuadas. Por ello, he tenido que adaptar mi práctica docente para hacerla más flexible e inclusiva. Para gestionar estrategias de desigualdades, una de las principales estrategias que aplico es ofrecer materiales asincrónicos como guías de estudio, documentos explicativos, clases de retroalimentación que pueden ser revisados en cualquier momento. Esto permite que los estudiantes pasen a su propio ritmo, sin depender exclusivamente de la conexión en tiempo real. Además, utilizo medios de comunicación más accesibles como WhatsApp, que facilitan el envío de instrucciones, aclaración de dudas y seguimiento constante de cada uno de ellos. ¿Qué tipo de capacitación en TIC ha recibido desde que trabaja en la modalidad a distancia? Considero esa formación suficiente y pertinente para las demás demandas de su práctica. Desde que trabajo en la modalidad a distancia, he recibido diferentes espacios de capacitación en el uso de TICs, principalmente enfocados en el manejo de plataformas educativas, herramientas de comunicación virtual y recursos digitales para la enseñanza. Entre estas formas incluyen talleres sobre el uso de entornos virtuales, de aprendizaje, creación de materiales digitales, evaluaciones en línea y estrategias para la enseñanza mediada por tecnología. También he participado en capacitaciones institucionales orientadas a mejorar el uso de herramientas como plataformas educativas, videoconferencias y aplicaciones de mensajería para el acompañamiento estudiantil. Desde mi experiencia, las demandas reales de la práctica docente en entornos virtuales requieren no solo saber usar la tecnología, sino también saber integrarla didácticamente para poder mensajes significativos, evaluar de manera formativa y atender la diversidad de estudiantes, especialmente en contextos de escolaridad inconclusa. En ese sentido,
aún existe la necesidad de en parte de fortalecer competencias en diseño in- instruccional digital, evaluación en línea y también creaciones de recursos interactivos adaptados a distintos niveles de conectividad. Pregunta 12. ¿Qué lo o la motivó a enseñar en la modalidad a distancia? ¿Y qué significado tiene para usted trabajar con población joven y adulta en situaciones de escolaridad inconclusa? Lo que me motivó a enseñar en la modalidad a distancia fue principalmente la posibilidad de ampliar el acceso a la educación para personas que por distintas razones no pudieron concluir sus estudios en el sistema regular. En esta modalidad representa una oportunidad para llegar a estudiantes que trabajan, tienen responsabilidades familiares o viven en contextos donde continuar la escolaridad de manera presencial es muy difícil. Desde el inicio lo vi como un espacio donde la educación puede ser más flexible y también inclusiva. Trabajar en esta modalidad también me permitió asumir nuevos retos profesionales y personales, especialmente en el uso de tecnologías y en la adaptación de estrategias pedagógicas. Sin embargo, más allá del aspecto técnico, lo que realmente me motivó fue el impacto humano, es decir, acompañar a personas que retoman sus estudios después de varios años y que ven en la educación una oportunidad de superación personal y también laboral. En cuanto al trabajo con una población joven y adulta, para mí tiene un significado profundamente formativo y social, ya que se trata de estudiantes que llegan con experiencias de vida muy diversas, con responsabilidades y aprendizajes previos que enriquecen el proceso educativo. Esto me obliga a replantear mi rol como docente, no solo como un transmisor de conocimiento, sino como guía y facilitador de procesos de aprendizaje significativos. Pregunta 13. ¿Cómo mantiene el vínculo afectivo y pedagógico con sus estudiantes a pesar de la distancia física? ¿Qué estrategias de acompañamiento utiliza? Pues mantener el vínculo afectivo y pedagógico a pesar de la distancia, ¿no? Física, pues implica un esfuerzo conscientemente por parte del docente o cada uno de los docentes para que los estudiantes enseñados se sientan también escuchados y motivados. No solo se trata de enviarles tareas, sino de sostener una relación cercana que favorezca tanto el aprendizaje como el bienestar emocional de cada uno de ellos. Por un lado, el vínculo afectivo se fortalece a través de una comunicación constante y sobre tanto la empatía, ya que esto se puede lograr
mediante mensajes personalizados, tal vez videollamadas o audios o incluso pequeños espacios informales donde los estudiantes puedan compartir cómo se sienten, es decir, mostrarles interés genuino por su realidad, flexibles ante dificultades y reconocer sus logros. Todo esto contribuye a generar confianza y sentido de pertenencia, ¿no? Entre las estrategias de acompañamiento más efectivas, puedo decir que se encuentra el seguimiento individual o en pequeños grupos, donde la programación de tutorías virtuales o el uso de foros o chats para resolver dudas que se les y la implementación de rutinas que den estructura al proceso educativo. También es útil fomentar el aprendizaje colaborativo para que los estudiantes se apoyen entre sí, no solo el docente, sino también entre toda la comunidad educativa. Pregunta 14. ¿Qué cambio en la institución, en el currículo o en las políticas educativas consideran necesarios para mejorar la calidad de la educación básica superior intensiva en la modalidad a distancia? En el ámbito institucional, es muy fundamental fortalecer la capacitación docente en el uso pedagógico de herramientas digitales. No todos los docentes o no todos los profesores dominan estrategias de enseñanza virtual, por lo que sí es necesario o sí es que necesitan programas continuos de formación que incluyan metodologías activas, evaluaciones en línea y acompañamiento socioemocional. La institución debe garantizar el acceso equitativo a recursos tecnológicos, tanto para docentes como para estudiantes, ya que es clave promover un- una cultura institucional basada en la comunicación constante, el seguimiento personalizado y el trabajo colaborativo entre docentes. Respecto al currículo, es necesario flexibilizarlo y también adaptarlo a la realidad de los estudiantes que cursan esta modalidad, quienes muchas veces combinan estudios con trabajo u otras responsabilidades, se podría decir. Esto implica priorizar aprendizajes esenciales en donde nosotros tenemos que reducir carga de contenidos y plantear actividades más significativas y contextualizadas para ellos. Como pregunta de cierre, ¿hay algo más que quisiera agregar sobre su experiencia en la educación a distancia o sobre el tema del que hemos hablado que considere importante y que no hemos abordado? Hay un aspecto importante que vale la pena agregar. Sobre la experiencia en la educación a distancia, es el papel
fundamental de la motivación y la autonomía del estudiante, en donde en esta modalidad el aprendizaje no va a depender únicamente del docente, sino también del compromiso y la capacidad del estudiante para organizar su tiempo, cumplir con sus actividades, mantener a pesar de las distracciones o dificultades del entorno que se le pueda presentar. Asimismo, la participación de la familia o del entorno cercano cobra mayor relevancia ya que puede convertirse en un en un factor de apoyo o en algunos casos puede llegar a ser una limitación. Pero involucrar a las familias en el proceso educativo cuando es posible, ya que va a ayudar a reforzar hábitos de estudio y a sostener el proceso de aprendizaje, ya que van a ayudar al estudiante tanto en lo que vendría siendo la parte de la familia, la parte de la institución mismo, va a ayudar a que el estudiante salga y concluya con éxito su aprendizaje. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted.